parece si le damos la bienvenida a nuestra segunda ponente? Claro que sí, Piero, vamos a presentarla. Ella es joven al igual que nosotros, pero tiene una trayectoria impresionante. Lupe Batallán es una activista provida de 22 años, militante y vocera del Frente Joven de Argentina, actual miembro de Fundación Libre. Es autora del libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, actualmente estudia la carrera de comunicación en la Universidad Austral. Durante los años 2018 y 2019 ha sido convocada por medios de comunicación nacionales e internacionales. Se destacó en debates mediáticos y ha sido expositora invitada en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Sin más que decir, damos la bienvenida a Lupe Batallán. Hola Lupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la presentación. Haría una pequeña corrección nada más, pero bueno, también es difícil de seguir. Comunicación estudiaba en el 2019, ahora estudio abogacía, lo abstracto. Pero nada, como cambio todo el tiempo, es súper común el error. Mil gracias por la presentación, la verdad muy linda y además me siento súper honrada de venir después de Miklos, que el cachito ese que alcancé a escuchar de esas preguntas y respuestas, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice. Y en consonancia con esto que él, digamos, me sirve, digo, de introducción porque es un poco esa curiosidad lo que venimos a buscar acá, ¿no? Ese tentarlos con los datos para que después sean, desde los jóvenes hasta no sé, los adultos, los que recién entran en la adolescencia pero están buscando un compromiso, ¿no? Con una causa justa, que sientan curiosidad y vayan a los datos a investigar. Por eso hoy lo que quiero hacer es hablarles un poquito sobre algunas claves que considero que son fundamentales para entender el movimiento abortista. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos un movimiento abortista bastante uniforme, independientemente de todas nuestras realidades socioeconómicas en toda Latinoamérica. En Argentina lo empecé a estudiar en el 2018, cuando surgió con más vehemencia. Fueron años de tratar de encontrar con mucha ayuda, ¿no?, las mejores formas de cómo comunicar un mensaje, pero además verlo actuar. Y en ese verlo actuar, la verdad es que nos sirvió para laboratorio, para entender un montón de cosas eh, que supongo que tipo, podrían llegar a pasar en los países dadas las similitudes del reclamo. Y en primer lugar, para poder hablar un poco mejor de esto, tenemos que entender que detrás del aborto no se esconde una causa de reivindicación de derechos de las mujeres, no hay una causa de salud pública, no hay un interés real por defender la mortalidad materna, sino lo que encontramos, además de una política destinada, una política demográfica para condicionar la realidad de los países, que bueno, Agustín lo habla muy bien esto, al que les interese, sino, Agustín Laje, ¿no? Eh, sino un negocio, que creo que eso es lo que más nos interesa saber hoy, porque existe un poco ahí eso de la teoría conspiranoica, de que los pro vida creemos que tenemos a todos en contra. Y también por eso retomo lo que decía Miklos hace un ratito, ir a las fuentes de ellos, porque toda la información que yo les voy a contar a continuación no es fuente escrita por providas, no es de una persona sin militancia, son reportes financieros de organizaciones verdes, y después noticias de medios de comunicación, digamos, sobre todo con tinte progresista, digamos, nos estamos basando en los datos, y mejor aún en los datos de ellas. Como decíamos, existe un negocio dentro de lo que es dentro del mundo que busca implantarse principalmente en Latinoamérica. Este es el negocio del aborto legal. Uno de sus mayores exponentes es la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo. Existen otras redes con mayor cobertura, por ejemplo, en lo que es Asia y África, pero a nosotros nos interesa esta porque tienen mayor presencia en lo que es América, tanto del norte central y del sur, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de los países del primer mundo han visto ya por la experiencia, tienen casi entre 50 años de aborto legal, ¿no? Lo que han visto es una gran reducción de la natalidad, eh, y esto obliga a los estados a tomar políticas, a fomentar la natalidad y en algún punto, ojo, es difícil porque recordemos hace 50 años que la sociedad tiene naturalizada que hay aborto legal, los obligan estas políticas a tratar de fomentar la natalidad y tratar de favorecer las prácticas abortivas. Esto puede ser dándole subsidios a las madres
cuando tienen un hijo, facilitando condiciones laborales y académicas, incluso otorgándoles vivienda, y a su vez es reducir el subsidio del aborto, reducir la promoción del aborto. ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, que un aborto dentro del primer trimestre, un aborto quirúrgico en Estados Unidos, eh, la, la, la organización Planned Parenthood, que es la filial de la IPPF en Estados Unidos, cobra $1.500 el aborto quirúrgico dentro del primer trimestre. ¿Esto el usuario paga $1.500? No, el usuario va a pagar un monto seguramente menor, producto de que el resto del costo está subvencionado por el Estado. Subsidios millonarios que giran los estados a las clínicas abortistas. ¿Por qué? Porque cada vez, y esto es evidencia digamos, extraída de las estadísticas vitales de los países, se ha demostrado que cada vez que se legaliza el aborto aumenta en los países contando desde el primer año de la legalización. Por ejemplo, les sé un ejemplo nabo, ¿no? Pero si tomamos, por poner un ejemplo, China, a los 5 años de la legalización tenía casi 400.000 abortos. A los 10 años de la legalización tenía 470.000 abortos por año. Perdón, no, me olvidé un cero. 4 millones y después 4.700.000. Y luego así subiendo a 8 millones, 11 millones en intervalos de 5 años. Está bien, estamos hablando de China, una idiosincrasia completamente distinta a la que tenemos acá en la Argentina. Pero si tomamos, no sé, por poner un ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Que no está tan lejos, que muchas veces es tomado como ejemplo, porque hace tantos años que tiene aborto legal, porque se defienden los derechos de las mujeres. A los 5 años de la legalización del aborto en los Estados Unidos, se abortaban anualmente 750.000 niños. A los 10 años estábamos hablando ya de 1,5 millones. Digamos, las cifras suben estrepitosamente. Y si nosotros recordamos nuevamente que $1.500 se cobra un aborto durante el primer trimestre, la verdad es que es un negocio sumamente rentable, porque dejo que pasen los años y esas cifras van aumentando. Y lo que tenemos en América Latina es, salvo a excepción de Uruguay, bueno, ahora Argentina, Puerto Rico y Cuba, el resto de los países que lo conforman tienen aborto ilegal. Entonces tenemos un mercado sin explotar, mientras en el mundo se van cerrando los mercados de aborto legal, porque cada vez la práctica del aborto es más desfavorecida por el Estado. Y incluso la sociedad misma, que se llama en Estados Unidos, si tomamos como ejemplo la marcha del año pasado, del Día del Niño por Nacer, las marchas por la vida que hacen ellos, algo interesante que se contaba en todas las noticias es que casi un 60 o un 70% de los concurrentes eran jóvenes, menores de 30 años. Entonces, en un país que está súper acostumbrado al aborto, vemos que nace una resistencia del joven que ve la realidad del aborto, que entiende que no soluciona nada, que entiende a la mujer que es dejada, que está completamente desamparada ante esa situación, y que ve que el aborto viene a destruir, que ya conocen las situaciones de los abortos, digamos, se empieza a generar este antisistema que está, sí, no sé, germen antisistema que está presente generalmente en los jóvenes y que, digamos, da para pensar que la sociedad también afortunadamente aprende algo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema anterior. Dijimos que teníamos una gran inversión de la IPPF dentro de Latinoamérica. De hecho, hace una investigación reciente que hice para mi segundo libro que se va a publicar dentro de poquito, encontré que en Latinoamérica, tomando 15 países nomás, excluyendo Uruguay, Venezuela, Puerto Rico y Brasil, digamos, nos quedamos con Argentina y el resto de los países sin contar las colonias y las Antillas Menores, encontramos una inversión en solamente 8 años, porque después del 2016 la IPPF deja de, a pesar de que es una obligación legal lo que tiene en Estados Unidos de informar a dónde destina sus fondos, a partir de 2016 último año, ¿no? 2017, ya no informa más a dónde destina puntualmente qué dinero, a qué organizaciones de qué países. Encontramos que en Latinoamérica, de 2008 a 2016, la IPPF invirtió $123 millones. Los lugares a donde se invirtió dinero varían. Encontramos en Guatemala se invirtió el 17%, 21 millones.
En México encontramos 18 mil millones, perdón, 18 millones. En Colombia, tengo acá como un machetito y tengo la letra muy, muy chiquita y veo mal, entonces como que me voy equivocando. En Colombia encontramos 17 millones, 14%. Bolivia, 15 millones, 13%. Perú, 12 millones, 10%. República Dominicana, 8 millones, 7%. Recién ahí la Argentina, que tuvo un trabajo con respecto al aborto muy grande. Argentina solamente tuvo una inversión de 5 millones, un 4%. Para que se den una idea, por ejemplo, el Instituto Peruano para la Planificación Familiar, solamente esa institución, que no es la única que recibe financiación en Perú, recibió 11 millones en este periodo de 8 años, digamos. Y así tenemos distintas cantidades para las distintas realidades. ¿En dónde? ¿A dónde va a parar todo este dinero? ¿Para qué se utiliza si el aborto no es legal? Y la realidad es que la IPPF, y esto lo sabemos no solamente porque lo vemos y vemos el accionar, sino que incluso en la Argentina tuvimos la comprobación de este suceso por un comunicado de la IPPF-RO, que es una rama de la IPPF que hace 2 o 3 años se desprendió de la IPPF, de la Federación Internacional, que es la IPPF. Sin embargo, conoce toda la información y no se separó porque dijo, estaba mal lo que hacía la IPPF, sino consideró que la IPPF era demasiado machista y que necesitaba métodos aún más radicales, tendientes a un feminismo más radical. Entonces esa es la razón por la cual se separa, con lo cual claramente la información que nos está que nos provee IPPF-RO pareciera ser, ¿no?, bastante buena, ¿no? Y lo que el 30 de diciembre de 2020, exactamente después de que se legalice el aborto se legaliza en la madrugada de ese día, a las 10 de la mañana sale un comunicado de la IPPF-RO diciendo que IPPF ha invertido hace más de 15 años que financia organizaciones para hacer lobby en los países, puntualmente en Argentina, para conseguir la legalización del aborto. Felicitando eso y además hablando positivamente del trabajo de 15 años de trabajo en nuestro país. En mi país. Bien, ahora, ¿cómo funcionan estas organizaciones? Decíamos, en Perú tenemos el Instituto Peruano de Planificación Familiar. Tenemos el Centro de la Mujer, Flora Tristán, también. En Argentina tenemos Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Huésped, Amnistía Internacional, una universidad, la Universidad de Palermo, ¿no? Digamos, son distintas entidades. Y estas entidades se van metiendo dentro de la sociedad desde todos los puntos de vista. Digamos, hacen realmente una inmersión integral dentro de la sociedad. Para que se den una idea, lo que fue el debate de aborto del 2018 en la Argentina, en la Cámara de Diputados, el 67% de los expositores pro aborto tenía vinculación financiera directa o indirecta con organizaciones como la IPPF, Organización Mundial de la Salud, la ONU, CEPAL, etcétera, Fundación Ford, mientras que en la Cámara de Senadores ese porcentaje aumentaba un 89%. Es decir, casi 9 de cada 10 expositores que fueron a hablar tenían algún vínculo financiero con estas organizaciones, es decir, con el negocio del aborto legal. En cierto punto, para hacer la aclaración, nos trae cierta tranquilidad, porque cuando uno veía las exposiciones decía, todo el mundo es verde en la Argentina, ¿qué pasó? De pronto tanto inmoral suelto y no nos dimos cuenta cómo llegamos hasta este nivel social de decadencia en cierto punto. Pero, por otro lado, está bueno ver esos números, porque cuando entendés que la mayoría tiene un interés económico detrás, se puede renovar esa esperanza en la Argentina. O se puede renovar esa esperanza, digo, en cualquier país donde ocurra, porque los métodos son muy similares. Pero además de ese renovar la esperanza, hay que encender un poquito de alarma. Porque cómo llegamos a la situación de que 9 de cada 10 expositores en la Cámara de Senadores tuvieron un interés financiero. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Por qué le dimos poder a esa gente? Porque además muchos de ellos acceden a esos puestos, a esos lugares de poder, de toma de decisiones, de influencia, porque antes vinieron haciendo un trabajo para posicionarse ahí. Y nosotros no fuimos vivos como para investigar qué estaba ocurriendo, cuáles eran las posiciones de estas personas, estaban recibiendo financiación, cuáles son los intereses reales. Y esto creo que se va a ver un poquito más ahora con esto que voy a contar. Esto lo vimos en la Cámara, en el Congreso de la Nación, en el debate de aborto. Ahora,
tengo acá una noticia que dice Fundación Huésped prepara un homenaje a Queen con Lali y Karina. Lali es Lali Espósito, una cantante argentina que, bueno, tal vez conocen, tiene cierta relevancia internacional. Ahora creo que está en una serie de Netflix, pero sin intención de hacerle publicidad a Lali. ¿Por qué les cuento esto? Fundación Huésped, una organización que recauda fondos o que se encarga de la investigación del HIV. Esa es la función con la cual entra en la Argentina antes, hace muchísimos años, ¿no? Se dedica a financiar una serie de recitales. Esa serie de recitales se hicieron en Buenos Aires, en Berlín, en Tokio, en Londres, digamos, me parece que hay algunas ciudades más, digamos, recitales importantes que fueron realizados a beneficio de la fundación. Claramente a cualquier artista le sirve tener toda esa difusión, toda esa herramienta, todo ese aparato detrás de publicidad, de medios, para hacer conocer su arte. Lali Espósito, durante 2018 y 2019, una militante férrea de la causa de la legalización del aborto. Recital al que iba, fuera de Fundación Huésped o no, recital al que iba con el pañuelito verde, digamos. Lo vemos ahí en el mundo del arte, y Lali Espósito no fue el único caso, digamos, era muy común que en la Argentina todo el mundo, todos los artistas fueran verdes, y los que no decían nada probablemente fueran celestes, pero no decían nada, con lo cual tampoco servían, porque el que no dice, en cierto punto se termina volviendo cómplice. Más allá de que uno claramente entiende las situaciones personales, pero digamos a fines estratégicos de militancia. Otra noticia que tengo por acá dice, FUSA participará, Casa FUSA, otra de las organizaciones que recibe financiación de la IPPF, participará en el dictado del curso de posgrado Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de género y derechos humanos de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín es una universidad pública muy grande de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor población de toda la Argentina. Y entonces vemos de vuelta que Casa FUSA se mete y empieza a impartir estos cursos de posgrado de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género y derechos humanos, donde obviamente dentro del programa está cómo tratar el tema del aborto. Y ahí le enseñan a los profesionales que el aborto es un derecho, digamos, y toda la perorata esta que nos vienen repitiendo en medios, bajada directamente en las universidades públicas, por estas organizaciones que estaban siendo financiadas. Y no es el único caso. En la Argentina fueron noticia durante 2018 y 2019 la cantidad de cátedras libres de aborto que se abrieron en casi todas las universidades públicas. De hecho, yo en ese momento, me acuerdo, estaba en el 2018 en la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de toda la Argentina, en la ciudad porteña, y estaba en la Facultad de Medicina. Y cómo se abrió una cátedra libre de aborto en la Facultad de Medicina, que en principio, de hecho, años antes la habían tratado de abrir y no habían podido porque habían tenido problemas con el decano, y después medio como de manera ilegal, no ilegal, pero por atrás la terminan abriendo, haciendo, en realidad no era un curso que se dictara por la Facultad de Medicina, sino por la Facultad, creo que de Psicología, y Medicina le prestaba un aula, pero ellas mediáticamente salían a festejar el hecho de que en la Facultad de Medicina ahora había una cátedra libre de aborto, casi como si fuera bajada directamente desde la universidad, a los futuros profesionales de salud. Y esos profesionales de salud son los que después van a recibir a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, y en vez de alentarla a apostar por la vida para que ellos puedan defender aquellas cosas que juraron, no, estos van a evaluar la situación y muchas veces se van a poner en jueces de la situación de la mujer y la van a aconsejar terminar abortando porque su vida o la vida de su hijo es tan indigna, parece que no merece ser vivida. Y después tengo otro punto interesante para remarcar. Ya se meten en el arte, se meten en todo lo que es la cultura, se meten en la educación, y hay un manual conocido, se puede encontrar googleando, ¿no? Está subido por la IPPF, que se llama Cómo hablar sobre el aborto, guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Es una guía hecha por la IPPF, destinada principalmente a periodistas, comunicadores, políticos, digamos, todas las personas que tengan cierto grado de exposición por el cual necesiten hablar del aborto. Y por ejemplo, ese manual establece qué decir, qué no decir y cómo decir lo que tengo que decir. Tienen un cuadro que en su momento fue bastante difundido, que te dice qué palabras decir, qué palabras no puedes decir y qué término te sugieren que utilices para nombrar eso mismo. Y no puedes, dentro de lo que no se puede decir está la palabra provida, y dentro de la sugerencia se sugiere decir antiderechos. Y esto es muy curioso porque cuando surgió el término antiderechos acá en la Argentina, casi que parecía como si fuera algo espontáneo.
una cuestión popular, ¿no? De pronto empezamos a decir antiderechos, las chicas, las pibas desde la calle contra los dinosaurios que están en el Congreso y nos quieren violentar nuestros derechos sexuales y reproductivos y mi derecho a decidir. Pero la realidad es que esa forma de hablar había sido investigada investigada y publicada en una sede en Londres y exportada en todos los idiomas para que ese mismo manual se pudiera leer en cualquier lugar del mundo varios años antes. Entonces, por eso es importante no descuidar a dónde van a parar estos fondos, porque la realidad es que después terminamos con sorpresas como estas. Muy triste, pero bueno, son la realidad, ¿no? Y finalmente, ya en estos últimos 10 minutos que me quedan, 9 para ser exacta, me gustaría hacer un llamado de atención, ¿no? O ver tal vez una forma práctica de cómo también operan, porque no solamente es desde el discurso, no solamente es desde la persuasión a la sociedad, sino que en esa persuasión a la sociedad tienen ciertas herramientas que son recurrentes en nuestros países, en Latinoamérica en general, probablemente en el resto del mundo también, todavía no lo he investigado, pero por lo pronto puedo hablar de lo que sé, ¿no? Y son, por ejemplo, mentiras muy, muy comunes, como las de los 500.000 abortos, o digamos, la cantidad, digo los 500.000 abortos porque acá se decía que había 500.000 abortos clandestinos estimados por año. Esto me parece fundamental porque cada vez que aparece el reclamo, no sé, tratamos de combatirlo con el sentido común, que es una herramienta que está buenísima, pero que tal vez no sea la mejor. Y quiero hablar puntualmente como de esta mentira porque creo que nos permite establecer un método para tratar en general estas mentiras. Les voy a hablar del caso argentino. En el 2004, el ministro de Salud sale a decir a los medios de comunicación, el ministro de Salud del entonces, que era Ginés González García, el que también renunció hace poquito, ¿no? En el medio hubo otro gobierno. Ginés González García sale a decir a los medios de comunicación que por año se realizan 500.000 de abortos clandestinos. Los medios escandalizados empiezan a preguntar de dónde salen las fuentes. Ginés no tenía fuentes para decir lo que había dicho. Esto tiene que ver con que, bueno, el ministro tenía claramente sus intereses financieros muy ligados a estas organizaciones, que no es, digamos, una sorpresa para los argentinos, pero la realidad es que al no tener la base de datos necesaria, necesita crearla. Y en el 2000, él sale a decir esto en el 2004, en el 2005 se empieza a hacer un estudio que se publica recién en 2009, que se llama Estimaciones de la magnitud de abortos inducidos en la Argentina. Es un estudio realizado por Edith Pantelides y Silvia Mario. Edith Pantelides es una investigadora de SEDES, otra de las organizaciones que recibe financiación de la IPPF en la Argentina, y el estudio puntualmente, ¿no?, fue financiado, distribuido, publicado, difundido por ONU, CEPAL y Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es otra de las organizaciones financiadas por la IPPF. En este estudio lo que se hace es tomar la cantidad de internaciones por aborto por año y se dan una serie de excusas, ¿no?, por las cuales esas internaciones por aborto, que son por aborto espontáneo y por aborto inducido, por aborto espontáneo estamos hablando de mujeres que no quisieron abortar a sus hijos. Estamos hablando de abortos que ocurren naturalmente y que son, digamos, muy comunes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de los embarazos terminan en abortos espontáneos. Digamos, uno de cada 4 embarazos que tenga la mujer va a ser un aborto espontáneo y está bien, digamos, es lo natural. Pero bueno, como decíamos, se toma la cantidad de ingresos y egresos hospitalarios por año, que en ese año eran casi cerca de 60.000, y se los multiplica por un factor de corrección. En primer lugar, tenemos, ¿no?, este problema de tomar la cantidad de abortos como si fueran todos espontáneos. Y les voy a contar algunas pequeñas cositas para que tengan en cuenta. Dentro de esas 60.000 internaciones que hubo en el 2000, son datos del 2002 los que se toman, en el 2002, encontramos que 7.000, un poquito más de 7.000, fueron por aborto espontáneo. 57.000 fueron por aborto no especificado, es decir, no sabemos si fue inducido o espontáneo. Y después, solamente 75 de esas 60.000 internaciones corresponden a intentos fallidos de aborto, es decir, mujeres que intentaron abortar y no pudieron.
Con lo cual estamos tomando la gran mayoría para justificar esas pequeñas 75 internaciones, ¿no? Como si fueran equivalentes. E incluso dentro de esas 57.000 internaciones, lo más probable es que la mayoría sean por abortos espontáneos, porque como dijimos, la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de los embarazos resulta en un aborto espontáneo. En la Argentina tenemos 600.000, no, 700.000, entre 650.000 y 700.000 nacimientos por año. Estamos hablando de entre 100 y 150.000 abortos espontáneos por año. Es esperable que alguno de esos se complique y que dentro de las 57.000 internaciones haya bastantes abortos espontáneos. Sí, es recontraesperable. Nos faltan datos, pero digamos tenemos razones para pensar que la mayoría no van a ser inducidos. El estudio dice, bueno, son todos inducidos, genial, vamos a multiplicarlo por un factor de corrección. Y ese factor de corrección se calcula en base a una encuesta de opinión. En la Argentina fue a 30 informantes clave. Estos estudios varían en lo que es Latinoamérica y algunos países donde directamente no existen estimaciones con este tipo de estudios, pero en la mayoría de ellos sí. En Perú existen, en Paraguay se hizo en el 2017. Y lo interesante de todo esto, digamos, incluso diría, estos estudios tienen que ver con cómo se fue, cuál es el nivel, el grado de desarrollo del movimiento abortista en el país. Paraguay, que es un país muy, muy provida, con una legislación muy provida, con un compromiso desde el gobierno, ¿no? En contra del aborto, que viene teniendo un trabajo importante dentro del movimiento abortista para tratar de legalizarlo. Paraguay recién en el 2017 tiene este tipo de estudios. El Salvador, que tiene aborto completamente ilegal, que es uno de los 7 países que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que no admite ninguna causal, no tiene este tipo de estudios, porque claramente la sociedad tiene un rechazo mayor al aborto. Entonces no hace falta invertir en un estudio, porque la realidad es que lo que tienen que invertir ahora es en trabajar de otra manera, penetrar en la sociedad de otra manera. Pero bueno, decíamos, tienen la cantidad de abortos inducidos y lo multiplican por un factor de corrección. Ese factor de corrección se basa en encuestas de opinión. En el estudio argentino decía textualmente que esa fue la palabra. Estas encuestas se habían realizado a médicos, no, profesionales de salud, gestores de políticas de salud y mujeres que pertenecieran a organizaciones organizaciones de mujeres, activistas que pertenecieran a organizaciones de mujeres comprometidas con los derechos y bla, 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 bla. O sea, organizaciones feministas. Y es esperable que si yo le voy a preguntar a una militante feminista cuántos abortos le parece que ocurren, testimonios no sobran, para ellas todas las mujeres abortan todo el tiempo, parece que el mundo es un abortorio. De hecho hay un video muy cómico de una militante feminista argentina diciendo que vos vas por la calle en los barrios humildes escuchando los gritos de las mujeres que abortan dentro de las casas. Digamos, una situación que claramente quien ha ido a un barrio humilde puede comprobar que no es así, que es una fantasía. Pero bueno, toman a esos profesionales, en este caso habían sido 30, y les preguntan más o menos, bueno, ya tenemos 60.000 internaciones, ¿cuántas te parece que tenemos? ¿Por qué número tendríamos que multiplicarlo? Y en base a eso calculan ese factor de corrección, que de científico no tiene nada, porque además estas personas no tienen que fundamentar sus afirmaciones. Bueno, yo creo esto porque, mira, fíjate, en este año tuve la posibilidad de documentar tantas cantidades de abortos, digamos, las pruebas de lo que están diciendo. No, es simplemente opinión. Y si no tenés fundamento para decir lo que dijiste, a nadie le importa, porque no te lo voy a pedir. En base a eso, que claramente no tiene rigor científico, no hay ciencia, ¿no? La epidemiología es la ciencia, la rama de la medicina que estudia la incidencia de ciertas afecciones de la salud dentro de una población. De esto de epidemiología no tiene nada, porque la epidemiología, al ser una rama de la medicina al ser una rama de la biología, sigue con el método científico. Tengo pruebas para demostrar lo que quiero llegar. Si no tengo pruebas, sorry, genial tu opinión, pero no deja de ser eso. Y bueno, en base a eso se calculan los 500.000 abortos clandestinos. Y me digo que ya estoy con el tiempo justo, qué suerte que se hace cerrar la idea, pero ¿qué es lo que quería remarcar con esto?
que así como existe un estudio que fundamenta la postura de los 500.000 abortos clandestinos, que merece un análisis crítico para entender cuáles son las mentiras, porque yo estas mentiras no es que las leí tipo en no sé, una nota de opinión y chao, sino que fui al estudio a verificar y a ver qué estaban diciendo. Dos tipos de estudios hay con respecto a la mortalidad materna, con respecto, digamos, a cada mentira que ellas dicen, tienen su respaldo científico detrás. Nosotros tenemos que claramente poder atacar esas cosas, porque es la forma de prevenir que sigan metiéndose, insertándose en la sociedad, pero bueno, tratar de no llegar a lo que es tristemente la realidad argentina de hoy. Y con esto finalizo. Muchas gracias, Lupe, por tu gran ponencia, como siempre, muy directa y clara, y bueno, necesario para poder entender la verdadera cara del movimiento abortista. Sabemos que es un tema bastante controversial y por eso las personas también han escrito bastante preguntas en nuestra plataforma, así que te leo la primera para que nos la puedas responder. Dice, ¿qué defiende el Provida exactamente? ¿La vida del inocente o la vida hasta su muerte natural? ¿Puede un Provida estar a favor de la pena de muerte o la eutanasia? Bueno, yo ahí quiero hacer dos distinciones, o sea, voy a contestar con lo que yo creo, pero la realidad es que el movimiento pro vida es tan heterogéneo que no tiene una doctrina, digamos, no es como tal vez en la religión que uno tiene las Sagradas Escrituras, tiene testimonio, qué sé yo, de Cristo, no sé qué, y tiene unas pautas para seguir, y tiene alguien que las interpreta, y no sé, en el caso de la Iglesia Católica, y te dirá, esto sí, esto no, y qué sé yo, y ahí podrás tener algunas diferencias más leves. El movimiento pro vida carece de ese tipo de conducción por ser heterogéneo, por ser espontáneo, por ser popular. Entonces, hay mucha gente que va a entender que lo pro vida es otra cosa. A mi entender, el movimiento pro vida es defender toda vida. Y me parece que no era solamente, o por lo menos yo no lo entendí solamente como un eslogan de campaña cuando hacíamos toda vida vale. Cuando decimos toda, es toda, sin distinción. En mi caso, yo defiendo la vida por el simple hecho de la dignidad humana, y la dignidad humana no cambia, no depende de la indignidad moral de la persona. La persona puede ser desde el punto de vista moral totalmente indigna, pero eso no hace que pierda su dignidad humana. Y si entendemos que está esa dignidad humana que merece respeto, no podemos andar decidiendo quién vive y quién muere, no podemos decir que hay cosas que no merecen perdón, digamos. A mí me parece que en ese respeto de todavía hay otro tipo de políticas que nos permiten incluso penalizar a una persona sin quitarle la vida, y que conducen a una sociedad mucho más humanitaria, con sus soluciones superadoras a todos estos dramas que ponen en jaque la vida. Creo que además incluso hay que tener en cuenta que más allá de la opinión moral que pueda tener alguno, dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, si nosotros vamos a defender la ilegalidad del aborto, porque cuando estamos luchando por la vida y por el derecho a la vida, estamos necesariamente luchando, estamos militando la ilegalidad del aborto, porque esto parece que la gente como que a veces le da cosita decirlo, pero obvio, yo estoy completamente a favor de que el aborto sea totalmente clandestino, porque si va a ocurrir, como cualquier delito, que sea clandestino, no lo quiero legal bajo ninguna circunstancia. Esto es algo que a veces se pierde de vista o suena demasiado feo decirlo, entonces como que tratamos de hacernos los nabos. Pero la realidad es que yo, lo que corresponde al derecho, cuando nosotros desprotegemos un bien jurídico, en el caso, por ejemplo, pena de muerte o aborto, estamos desprotegiendo, abriendo la puerta a desproteger el bien jurídico en cualquier otra circunstancia. Si lo abro para la pena de muerte, que es lo que estoy desprotegiendo es la vida, la puedo abrir para el aborto, la puedo abrir para la eutanasia, la puedo abrir para... y además por ser el derecho a la vida tan fundamental, se va a rociar eso en todas las, digamos, en el resto de los derechos y en el resto de los aspectos de la vida de la persona. Si yo te puedo matar porque tu vida es indigna, te puedo matar porque sos pobre, por ejemplo. O te puedo matar porque sos discapacitado, o te puedo matar porque me caíste mal, te puedo matar porque tus ideas no son iguales a las mías, digamos, excusas sobran. Creo que con eso está. Gracias, Lupe. Te leo la siguiente pregunta, es otra de las más votadas. ¿Qué recomendarías hacer para evitar que en el Perú se legalice el aborto como lamentablemente ha sucedido en tu país? En todos los aspectos, social, político y educativo. Bueno, yo creo que tienen
digamos, un punto a favor de ustedes, y es que dentro de la militancia que se hace, digamos, el movimiento abortista dentro del Perú, no, las campañas no van dirigidas a conseguir el aborto libre, porque la realidad es que no tiene mucha adhesión. Lo que sí hay es una fuerte militancia de lo que es el aborto por causales, una deformación fetal y de violación, porque la idea es empezar a naturalizar eso que en la Argentina ya está muy naturalizado, digamos, hace 100 años que tenemos esas causales, y casi que socialmente se vive como si fuera un derecho a abortar bajo esas causales. Lo que tienen que hacer, creo yo, desde el punto de vista formativo, es investigar puntualmente por qué esas causales son perjudiciales para la mujer, además de por qué son perjudiciales para el niño, así como hicimos toda la investigación para el aborto libre, que argumentos nos sobran, bueno, hacerlo para la causal malformación fetal, riesgo de vida de la madre y violación, y empezar a concientizar a las sociedades de ahí. Después, maneras creativas de llevar eso a cabo, hay un montón, ¿no? Y hay especialistas para eso, para cómo meterlo en campañas publicitarias, cómo meterlo dentro de la educación, digamos, herramientas sobran, y creo que en ese sentido no soy la persona más idónea, pero lo que sí les diría es prestenle mucha atención al aborto por causales, porque ahí está el problema de Perú. Cuando ellos consigan naturalizar el aborto por causales, van a ir por el aborto libre. Afortunadamente eso les da un plus de años, porque es difícil naturalizar estas cosas en la sociedad. Aprovechen la alarma y trabajen con eso, esa sería mi recomendación. Y te leo la última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿el principio de no agresión se debe aplicar a todo el ser humano? Algunos libertarios indican que ese principio aplica a partir desde que el ser siente, desarrollo del sistema nervioso. Bueno, creo que nos quedamos copados con el debate de Gloria y Laje. Sí, el buen igual iba por lo que opina esta gente, ¿no? Yo creo que, a ver, voy a hacer una pequeña aclaración, yo no soy liberal, conozco algunas cosas del liberalismo, pero no soy liberal, con lo cual quiero que también mi opinión sea bienvenida desde ese punto. Yo no estoy engañando a nadie diciéndome, los liberales defendemos tal cosa, no lo soy porque no concuerdo en algunas cosas, en algunas formas de ver las cosas. El principio de no agresión, lo que se argumentó, y creo que por ahí también va, ¿no? Lo que argumentaba Gloria en su debate es, poniéndolo, ¿no?, como exponente de estos liberales a favor del aborto, y lo que, no sé, también fundamentaba Iván Carrino, que es un economista argentino liberal de ese tipo, es que como el principio nace con Rothbard, y Rothbard era pro aborto, entonces ese principio excluye al niño por nacer. Porque Rothbard entendía que el niño era un parásito que se alimentaba de la mujer y como tal la mujer tenía derecho a expulsarlo. Ahora bien, ahí vemos falencias importantes y hay varias cosas para tener en cuenta. Rothbard escribe sobre el principio de no agresión y su postura a favor del aborto. El principio de no agresión es 3 años después de que se haga la primera ecografía obstétrica en el mundo, ¿no? Y, la postura más, digamos, es explayarse con respecto al aborto, es casi 10 años después, ¿no? Y todavía, digamos, hay algunas cosas de la medicina que no se conocían tanto. Afortunadamente podemos conocer un montón. Y evidentemente Rothbard no entendía la biología, digamos, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué marco esto de la aparición de la ecografía obstétrica? Porque cuando aparece la ecografía obstétrica se resuelven un montón de estos dilemas, porque podemos escuchar el latido del corazón por esa ecografía y podemos ver a ese bebé cuando es muy, muy chiquito. Y realmente esto generó una revolución en el mundo. Eso por un lado. Entonces yo entiendo que él no supiera que eso era un ser humano, que creyera que dependía de cuestiones filosóficas. Al día de hoy, seguir defendiendo esto, digamos, hoy es tonto el que quiere, nada más, es bruto el que quiere, porque la información la tenemos. Por otro lado, creo que hay otras cosas que tener en cuenta. El liberalismo se fundamenta en derechos naturales, y uno de esos derechos naturales es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, con esa jerarquización.
no importa la propiedad privada si no está asegurada la libertad, y no importa la libertad si no está asegurada la vida, porque a nadie le importa un muerto esclavo. Entonces, la realidad es que si vamos a jerarquizar entre la libertad y autonomía de la mujer, o incluso concebir el cuerpo de la mujer como una propiedad privada, que también, bueno, sería erróneo, ¿no? Conceptualmente, no pueden esos derechos naturales contrarrestar y apagar el derecho a la vida principal de ese niño. O sea, hay una jerarquía de derechos que tienen que armonizarse, ¿no? Además, de eso encontramos que existe en estos liberales una fuerte defensa de lo que es el derecho positivo para pasar por encima de ese derecho natural que fundamenta su postura. Entonces ya ahí marcamos varias incoherencias. Y finalmente, ¿no? Lo que me gustaría remarcar es esto que se hablaba del sistema nervioso central, que es, recordemos, el liberalismo se funda en el derecho natural para fundamentar una postura filosófica con respecto a la vida. No quiere decir, digamos, ellos no son expertos en biología, entonces no pueden determinar cuándo empieza la vida de un hombre o no. Y esa necesariamente se lo tenemos que dejar a la biología. Y la biología no establece ningún criterio a partir del del desarrollo del sistema nervioso central. La biología lo que dice es, bueno, no vamos a ser arbitrarios, vamos a ser categóricos y taxativos, entonces por lo tanto la vida, en consonancia con la teoría de la evolución, la teoría celular, la evidencia en materia embriológica, genética, etcétera. Bueno, en base a todo eso, sabemos y determinamos que la vida empieza con la fecundación del óvulo del espermatozoide al óvulo, del óvulo espermatozoide, la fertilización. En ese momento comienza la vida de un nuevo individuo de la especie humana. Entonces, si nosotros vamos a respetar, tenemos que respetar eso, porque la realidad es que en esto del principio de no agresión y tratar de fundamentarlo por la racionalidad del ente, incluso filosóficamente, hace años que nosotros entendemos que lo que se evalúa en la racionalidad del ser humano no es la racionalidad actual, ahora por pensar, sino la potencialidad, ¿no? El poder hacerlo en algún momento. Y el cigoto lo va a poder hacer, solamente hay que darle tiempo. Digamos, no necesita de nada más que el no intervenir. Y eso también está bueno tenerlo en claro, porque implica el no intervenir. Él no está atacando a nadie, entonces, y ahí de vuelta, ese no intervenir está muy cerca del principio de no agresión. Y una última cosa que me estaba olvidando es, si bien Rothbard es el que empieza a hablar del principio de no agresión, digamos, el padre del principio de no agresión, estas ideas ya se venían gestando en el liberalismo desde hace mucho tiempo. Y, qué sé yo, Locke decía que somos propiedad de Dios en última instancia, y que por eso no podemos matarnos unos a los otros. Digamos, ya teníamos ciertos antecedentes de eso. Así que claramente, como estamos hablando muchas veces se lo plantea como, Rothbard fue el padre del principio de no agresión, entonces es palabra santa. No, bueno, él desarrolló una idea que es interesante y hay que separar las opiniones personales no fundamentadas de las ideas filosóficas que son más interesantes, ¿no? Pero no sé, Jérôme Lejeune, el tipo no aisló por primera vez en la historia un cromosoma. Le puso nombre a un concepto filosófico que existía mucho antes de él, era un concepto filosófico básico, un precepto filosófico básico, que había surgido, que digamos que si lo queremos rastrear podemos llegar hasta la antigüedad. No sé si cierro, pero me parece como que había un montón de cosas alrededor de este principio de la agresión y traté de abarcar lo que sé que también hay muchas dudas. Pero bueno, también se le puede preguntar esas cosas a Agustín, que me imagino que tendrá, que tiene muchos argumentos para explayarse al respecto. Así es, Lupe, desde ya te vamos agradeciendo por tu participación el día de hoy. Te regalamos unos minutos, no sé si quieres reflexionar la última idea o por ahí saludar o despedirte de tus fans, que por lo que vemos son muchísimos. No, yo creo que con esto ya estamos. Quiero agradecerles por la posibilidad de este espacio, de escucharme, de tomarse el trabajo de hacer esta junta de gente que la verdad es que me parece que es magnífica. También quiero agradecerles a los que se sentaron a escucharlo, porque bueno, es un sábado, por lo menos acá en la Argentina son casi las 2 de la tarde. Eh, Seguramente tienen ideas más lindas o más divertidas que sentarse a escucharme a mí, pero valor a mí y a los que van a venir, pero creo que todos valoramos el hecho de que tengan esta inquietud, esta curiosidad por formarse y por combatir estas cosas que son terriblemente injustas, todos lo notamos, y que necesita de gente comprometida realmente para combatirlas. Así que me alegra mucho encontrar tanta gente de este lado,
Y nada, eso, agradecerles, la verdad es que fue muy lindo todo, muy cómodo, y hay un gran trabajo de su parte para hacerlo posible. No, Lupe, ha sido súper entretenido tenerte hoy con tu ponencia. Y te tenemos una última propuesta antes que te vayas. Lupe, desde ya, y te soy sincero con esto, todo el equipo de Ágora admira muchísimo la labor que tú haces. Es la representación de los jóvenes. A ver, para los que no conocen tanto a Lupe Batallán es tan joven como lo somos Camila y yo. Y Lupe Batallán dedica su vida a batallar en el frente. Realmente admiramos la valentía que tienes y nos encantaría poder contar contigo en una siguiente ocasión. Así que, Lupe, ¿qué te parece si desde ya te comprometemos a que nos puedas acompañar en una siguiente ocasión? Sí, obvio, arreglamos así como arreglamos y claramente pueden contar conmigo para lo que necesiten. Perfecto, Lupe. Con esto ya damos cierre a tu ponencia. Una última vez, muchísimas gracias. Y las puertas de ahora están totalmente abiertas para ti. Un saludo, Lupe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Perfecto, Lupe. Eso fue la segunda ponencia del día en el Foro Perú, Desafíos para una nueva generación. Toda emergencia necesita héroes, de muchos. Y debemos estar listos, despiertos. Seamos la generación distinta. Seamos la generación correcta. Foro Perú. Desafíos para una nueva generación.